no le va a aceptar. Lo primero que le va a decir, búsqueme donde la Biblia habla de la regeneración. Y si usted no está preparado, hermano, posiblemente trate de buscar la palabra regeneración en la Biblia y no la va a encontrar. No va a encontrar la palabra regeneración. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermanos, se usa para designar un nuevo nacimiento. Y esto sí es real en la Biblia, hermanos, el nuevo nacimiento. Eso significa la palabra regeneración. Sí, regeneración. Igual a nuevo nacimiento. O a volver a nacer. Regeneración. Igual a volver a nacer. Nada más con signo, hermano. Ahí, igual. La palabra regeneración en la Biblia, aunque no está en la Biblia, realmente la palabra regeneración no la busquen en la Biblia porque no está. Pero la palabra regeneración indica volver a nacer. Y esto sí está en la Biblia, es un tema, es un estudio, es una doctrina neotestamentaria y muy, muy necesaria en el cristianismo. El nuevo nacimiento. Sí. Y la base de esta doctrina, hermanos, la encontramos en la plática que el Señor Jesús tuvo con un fariseo. Los que leen la Biblia, estas doctrinas, hermanos, son tan conocidas que yo quisiera probar al pueblo de Dios. El Señor Jesús, como decíamos, tuvo una plática muy importante con un fariseo, un miembro del concilio fariseo. ¿Cómo se llamaba este hombre, hermano? Nicodemo. Sí. Un maestro, dice la Biblia, un maestro reconocido en el concilio de los fariseos. Los fariseos, hermanos, eran hombres doctos, preparados, muchísimo conocimiento en el Antiguo Testamento. Los fariseos. Por eso ellos se sentían especiales. Se sentían que eran la cereza del pastel judío. Muy bien, pero estamos hablando de la palabra regeneración, significa volver a nacer. Esos signos significan igual a volver a nacer. Cuando decimos regeneración, estamos diciendo un nuevo nacimiento o volver a nacer de nuevo. Sí. Entonces, vamos a ver, hermanos, la plática que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo. ¿A dónde se encuentra, hermanas? Juan capítulo 3. ¿Sí? Como dije, yo quiero que todos participemos, hermanos, en estos estudios porque son conocidos.
Juan capítulo 3. Vamos a leerlo del versículo 1 al 12. Y si alguien quiere leerlo en voz alta, hermanos, para que los hermanos que no tienen la Biblia escuchen con claridad lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 1 al 12. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de noche donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Una interesante plática con Nicodemo. Como ya dijimos, los fariseos eran hombres doctos, muy estrictos en la doctrina neotestamentaria. Dice la Biblia que los escribas le habían añadido un poquito más a los mandamientos, y esto significaba una pureza física impecable. Dice que se vestían muy elegante todos los días. Antes de comer se lavaban muchas veces las manos para poder sentarse a la mesa con mucho cuidado, con mucha higiene físicamente. Tanto que el Señor Jesús los criticó y les dijo: ustedes parecen sepulcros blanqueados, una tumba, una bóveda bien pintadita por fuera, posiblemente decorada. Se ve muy bonita, ¿verdad? Una bóveda. Pero si abres esa bóveda, ¿qué hay adentro? Podrición. Corrupción tremenda. Sí. Así miraba el Señor a los fariseos. Sepulcros blanqueados, pintados por fuera muy bonitos, pero por dentro Él miraba el corazón, el pensamiento, la actitud. Y mira todavía, hermanos. Dice que Él no mira lo que nosotros miramos por fuera. Él mira el corazón.
el pensamiento, la actitud de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, él criticaba a los fariseos, y los fariseos nunca pudieron convivir con el Señor Jesús. Ellos también le reprochaban al Señor muchas cosas que para ellos no era correcto. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que este fariseo vino a Jesús con un carácter muy respetuoso y dándole al Señor Jesús un privilegio de un buen maestro y un maestro enviado de Dios. Un buen maestro y un maestro enviado de Dios, porque dice, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no estaría contigo. Por eso creo que tú eres un enviado de Dios, eres un buen maestro. Amén. Pero el Señor Jesús estaba mirando algo más allá en este hombre. Él estaba mirando una necesidad imperiosa en la vida de Nicodemo. Y no le anduvo con rodeos. Al primer momento le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Amén. Y le vuelve a repetir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es una imperiosa necesidad el nuevo nacimiento. ¿Una necesidad para qué, hermanos? Para tener derecho al reinado de Cristo. Amén. Amén. Este acto del nuevo nacimiento nos da grandes bendiciones, hermanos. Grandes bendiciones. Y el apóstol Juan lo maneja como una acta de nacimiento. Así como dice el hermano, tener derecho, tener potestad de ser hijos de Dios. Y esto, hermanos, para el mundo esto es imposible. Yo hablaba con una señora una vez acerca de esto. Me decía, eso no puede ser así. Si así fuera, el mundo estaría perdido. Son muy poquitos los que, según ustedes creen, que van a entrar al reino de Dios. Los regenerados. Esa gente es la minoría en todas las sociedades. Y eso no le parecía a ella. No le parecía correcto. Hace algunos días veía yo un comentario de una mujer acerca de la tierra de Palestina, que está ahorita tan vigente el problema de Israel con los palestinos, con los de Gaza. Y decía esa mujer, lo que pasa es que los estadounidenses y los israelitas
dicen que ellos son el pueblo de Dios. Eso es mentira. El pueblo de Dios es toda la raza humana. Todos somos hijos de Dios. Y así lo cree el mundo, hermano. Todo ser humano es hijo de Dios. O es pueblo de Dios. Pero la Biblia dice algo diferente. Hace una excepción entre el mundo no regenerado y las personas regeneradas o vueltos a nacer. Un maestro, un teólogo, esto no lo dice la Biblia, hermanos, y muchas veces yo no quiero decir estas cosas porque a veces se toma como que es palabra de Dios, pero esto no es de la Biblia. Pero este teólogo decía, el que nace una vez, muere 2 veces. Y el que nace 2 veces, muere una sola vez. Es como un juego de palabras. Pero esto no lo dice la Biblia. O sea, sí lo dice la Biblia, pero en otras palabras. Pero esto es una realidad. El que nace una sola vez, tiene que morir 2 veces. ¿Por qué? Porque esta persona solamente nació carnalmente de sus padres, pero no volvió a nacer. No nació del Espíritu. Tiene que morir 2 veces. La muerte primera en el infierno y luego la segunda muerte en el lago de fuego. Bueno, pero, hermanos, lo que nosotros queremos dejar bien claro es que el Señor Jesús dice a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario. ¿Qué significa la palabra necesario, hermano? De mucha importancia. Necesario. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra necesario? Es necesario hacer tal o cual cosa. Hablando de una necesidad. La palabra necesario viene de la palabra necesidad. Y una necesidad, hermanos, es algo tremendo. Cuando usted no ha comido desde la mañana hasta por ahí de las 4 de la tarde, ¿qué siente, hermano? Necesidad. Deseo de comer. Una necesidad que si no come, hermanos, se va a poner, se puede enfermar, ¿verdad? Es una necesidad. Así es el nuevo nacimiento, le dijo el Señor a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, ¿qué pasa, hermano? No va a ver a Jesús, no se puede mirar a Jesús, ni se puede llegar a Jesús. No podemos pertenecer al reino de Dios. No podemos. Y cuando la Biblia dice no, es no. Si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Así que por eso es necesario nacer de nuevo. Así lo dijo la Biblia. Así lo dijo el Señor Jesús. Y ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Juan allá en el capítulo 1. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén.
El apóstol aquí está manejando el nuevo nacimiento como una autoridad, como un documento legal para ser hijo de Dios. En otras palabras, como un acta de nacimiento espiritual, un documento legal. A todos los que le recibieron les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es como un acta de nacimiento, ¿verdad? Espiritualmente. La potestad del derecho, la autoridad de ser hijo de Dios. No es fácil. No cualquiera puede ser hijo de Dios. Solo los que le reciban, los que le acepten en su corazón. Eso dice el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron a quién, hermanos? A Cristo. A Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. A ver. Esto no salva. El bautismo no salva. Hay personas que se han bautizado sin ser regenerados y vuelven al mundo. No perseveran. ¿Por qué? Solo fueron bautizados, pero no regenerados. Entonces, el bautismo no salva. El bautismo verdadero, el bautismo bíblico, el bautismo genuino es la evidencia de la salvación. Sí, pero la salvación es por aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver, primero, número uno. Sí. Los que le reciben tienen el derecho, tienen la autoridad de ser, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Sí. Tenemos mucho que decir, hermanos, en cuanto a esto, porque son acciones espirituales y nosotros como humanos no podemos verlas, los espíritus, y no podemos, hermanos, valorar ni juzgar las acciones de las personas. Hace algunos días estaba platicando con mi hija y decíamos que hemos visto acciones de hombres, de personas inconversas, buenas acciones, a veces mejor que las de los cristianos. ¿Sí? Buenas personas, buenas acciones, pero, hermanos, lamentablemente la salvación no es por buenas obras. No es por buenas obras. Esa es otra doctrina, pero
vamos a ver este paso. Recibir a Cristo. Yo le insistía a una persona o a unas personas la necesidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Me decía un joven, yo no le entiendo nada. ¿Cómo puedo yo recibir a Cristo? Yo puedo recibir, si usted me da un billete, yo le recibo un billete y lo guardo. Pero ¿cómo puedo yo recibir a Cristo? No lo entiendo. Y es un problema, hermano. Es un problema. Para que una persona pueda entender qué significa recibir a Cristo, en primer lugar, tiene que ser predestinado. Segundo, justificado, llamado. 5 procedimientos, hermanos, podemos ver en este paso, para que una persona pueda ser realmente salvo, pueda ser realmente un hijo de Dios auténtico, genuino. 5 procedimientos. Pero lo que estamos viendo ahora es que la necesidad de recibir a Cristo para tener derecho, potestad de ser hijo de Dios. Y como hijo, heredero. Número 2. Heredero. Sí, vamos a ver lo que dice Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Si somos hijos, tenemos derecho a la herencia. Sí, tenemos derecho a la herencia. Romanos 8, 16, 17, sí. Dijimos, heredero primero. Herederos. Herederos. ¿Sí? ¿Qué dice el texto, hermanos, que acabamos de leer? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo entienden ese texto, hermanos? Ese pasaje. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Por el buen testimonio. Por el buen testimonio de la persona demuestra que realmente ha conocido la verdad que es en Cristo. El buen testimonio. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Hay que saber interpretar la Biblia. ¿Qué es lo que dice el texto?
¿Qué es lo que nosotros entendemos de lo que dice el texto? El Espíritu mismo. El Espíritu de vida, el Espíritu de vida y el Espíritu Santo. Amén. Ahí es donde entra el nuevo nacimiento, la regeneración, el estilo de vida del humano para llegar a ser hijo de Dios. ¿Están de acuerdo, hermano? El Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Si está en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu del hombre. ¿Cuál es el espíritu del hombre? Ahí habla el apóstol de dos espíritus, del Espíritu Santo y del Espíritu del hombre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, amén. A nuestra conciencia, a nuestro razonamiento. El Espíritu Santo habla a nuestro razonamiento. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12. Así que, hermanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Esa transformación que se va haciendo en nuestra mente, hermanos, es el testimonio más claro de que el Espíritu Santo está en nosotros. Gloria a Dios, amén. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, a nuestra mente, de que somos hijos de Dios. Y como hijos, a veces, cuando estamos recién convertidos, queremos hacer algo a lo que estamos habituados. Y algo nos dicen, hey, tú ya no debes hacer eso. Tú eres un cristiano. Tú eres un hijo de Dios. Tienes que ir cambiando, renovando, por medio de tu entendimiento, una nueva vida, por medio de la regeneración, una nueva vida, sí. Y esto, hermanos, nos da garantía de que somos hijos, y si hijos, herederos del reino, coherederos con Cristo. Pero, dice el apóstol, si padecemos juntamente con Cristo, si nosotros caminamos detrás del Señor con nuestra cruz, somos seguidores de Cristo. Amén. No podemos ser discípulos de Cristo si queremos vivir cómodamente, si queremos tener riquezas, si queremos tener comodidades. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a uno que lo quería? ¿Qué le dijo? Yo te voy a seguir, maestro, donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo el Señor? Niégate a sí mismo. Niégate a sí mismo y carga tu cruz y sígueme. ¿Sí? El Señor Jesús le dijo, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre No tiene dónde recostar su no cabeza. tiene dónde recostar su cabeza, un lugar a donde llegar a descansar. No tenía casa el Señor, descansaba si podía en cualquier lugar. No es cómodo eso, hermano. No a cualquiera le gusta
ser un infragante, ser un indigente. No a cualquiera le gusta, pero por Cristo. Si es por Cristo, hermanos, debemos ser. Sí. Hace algunos años llegábamos a una misión en un pueblito de Yucatán. Y el pastor me decía, hermano, porque viajábamos de noche, llegábamos de mañana a una casita que nos daban los hermanos para que nos quedáramos. Pues aquí, hermano, vamos a dejar la niñez. Aquí vamos a hacer lo que podamos. En la casa nos apiernamos, que nos leen, que nos hagan. Nos sentamos a la mesa a comer ya lo que está servido. No sabemos ni quién lo sirvió, cuánto le costó servirlo. Pero aquí no, dice, aquí vamos a dejar la niñez. Vamos a hacer lo que podamos. Vamos a dormir donde podamos. Vamos a comer lo que podamos. No podemos exigir comodidades si somos siervos de Cristo. No podemos, hermanos. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo dice, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que sí somos hijos de Dios. Y como hijos, herederos. Pero esa herencia no es de ahora, hermano. No es que ya, desde que te convertiste, ya vas a recibir la herencia. No, esa herencia es a futuro. Ahora solo te queda ser seguidor de Cristo. Hijo de Dios por medio de Cristo. Y muchas veces, como les decía yo a los hermanos, parece que el domingo pasado, muchos cristianos quieren cosechar antes de sembrar, tener una buena cosecha, y no han sembrado todavía. Muchos cristianos quieren que les den la corona de un atleta y no han luchado como atleta, no se han sometido a la disciplina de un atleta. Así que primero es necesario seguir a Cristo. Somos hijos de Dios ya y herederos, pero dice el apóstol Pablo que el heredero, entre tanto que es niño, todavía no ha recibido la herencia. Es heredero, pero no ha recibido la herencia del Padre. Es niño todavía. Pero va a llegar el momento que va a recibir la herencia. Entonces somos herederos. Dice, los que reciben a Cristo, tienen potestad de ser hijos de Dios, herederos del reino, pero con la condición de seguir a Cristo, de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Yo quisiera ayudar. No creo que hayan aquí hermanos que no están convertidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, ya recibieron a Cristo en su corazón? ¿Cuántos? Que levanten su mano los que ya hayan recibido a Cristo en su corazón. Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Qué bueno. Que la mayoría ya recibió a Cristo en su corazón. Y eso significa que ya tiene al Espíritu Santo en su vida. Y eso significa que ya es heredero del reino. Pero si alguna persona no está segura de que tenga el Espíritu Santo, hay una opción, hay una oportunidad, hay muchas oportunidades, pero yo quiero ayudarlo. Y podemos hacer una pregunta: ¿cómo? Sí, una interrogación. Es importante, es importante la pregunta, hermanos. Si alguno no ha nacido de nuevo, no ha recibido a Cristo, no está seguro de tener el Espíritu Santo en su corazón, haga esta pregunta: ¿cómo nacer de nuevo? ¿No le interesa, hermano? Si usted ya está seguro, que bueno. Si no está seguro, escuche lo que la Biblia dice para nacer de nuevo. Sí. El Señor le dijo a Nicodemo en el versículo 7. Sí. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Amén. El Señor aquí menciona dos elementos indispensables para nacer de nuevo: el Espíritu, el agua y el Espíritu. Espíritu. Así dijo el Señor: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor con el agua? ¿Qué significa el agua? El agua, la palabra de Dios. Indispensable para que el Espíritu haga la obra de regeneración en una persona es la palabra de Dios. Sí. Vamos a ver lo que dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 55. Isaías 55. El Señor aquí hace énfasis en una actitud indispensable: oír la palabra de Dios. Eso dice el Señor. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que sienten necesidad de Dios, que vengan a las aguas, a la palabra de Dios. Sí. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien,
dice de la otra alma con grosura. Hace énfasis en oír la palabra de Dios. Dice el 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Amén. Una actitud importante e indispensable para los que quieran nacer de nuevo. Oír la palabra de Dios. Si no oyen la palabra de Dios, el Espíritu Santo nunca podrá hacer la obra de regeneración en usted. Nunca. Porque Él solo hace esa obra de regeneración a través de la palabra de Dios. Amén. Así que es necesario oír la palabra de Dios o leer la palabra de Dios si quieren hacer de nuevo. Si no se relaciona con la palabra de Dios, nunca el Espíritu Santo va a hacer la obra de regeneración en usted. Y vamos a ver lo que dice ahí mismo en Isaías 55, versículo 10. Lo que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla a